Cuando faltan 10 días para las elecciones internas de los partidos políticos, recibimos a Mariana Pomies, directora de la consultora Cifra, para que aporte los números de la encuesta que termina siendo la final, la última, antes de la votación en sí misma, ¿no? Exactamente. No sé si decir buen día o buenas noches, porque está oscuro, pero sí, acá estamos con nuestra última encuesta antes de las internas. Vamos a repasar en primer lugar la ficha técnica. Siempre vale la pena aclarar eso. ¿Cuándo se hizo? ¿Qué cantidad de personas fueron encuestadas? Bien. Bueno, esta encuesta se hizo entre el 7 y el 17 de junio, la terminamos efectivamente este lunes. Se encuestaron a 1.512 personas, 500 más que lo habitual, ampliamos la muestra, dado que estamos mirando a un grupo más pequeño de la población que nos interesa, que son efectivamente aquellos que seguramente piensan ir a votar a la interna, que además sabemos que van a ser menos de los que nos dicen, pero bueno. Pero entonces, 50% más, eso marca que el margen de error a su vez baja, ¿no? Para el conjunto de todo la población es de 2,5. Ahora, el problema es que lo que nos interesa en estas internas es el margen de error dentro de los votantes de cada partido, que aumenta sensiblemente según el tamaño del grupo. En la interna del Partido Nacional tenemos un 6%, o sea, 6 puntos de margen de error, y en el Partido Colorado 8. Repetimos entonces el periodo en que fue realizada. Entre el 7 de junio y el 17 de junio. O sea, terminó el domingo pasado. El lunes. Terminó el lunes. Lo consulto para saber cómo pueden haber incidido en estos resultados que ahora vamos a comentar algunos hechos políticos. Por ejemplo, el debate entre Talvi y Andrade. Bueno, el tema es que el debate termina cayendo casi en la última parte de la encuesta, con lo cual no creo que más de 300, 400 personas de las que respondieron hayan estado expuestas a ese fenómeno. Otros hechos, por ejemplo, la distribución por Sartori de esta tarjeta Medic Pharma, la polémica que generó, los incidentes en el puerto de Montevideo, en el homenaje a Wilson Ferreira Aldunate el domingo. Esas cosas pasaron sobre todo más para el fin de semana, con lo cual también un impacto menor. En algunos sí, pero un impacto menor. Y es muy difícil separar la muestra y ver quién respondió antes. Digo, se podría, pero ahí entras a suponer cosas que no está seguro, entonces no conviene. ¿Algún impacto hay? No sabemos cuál. Empezamos entonces con la encuesta del Partido Nacional, la situación dentro del Partido Nacional, colocamos la placa correspondiente. ¿Cuál es la pregunta? Vamos a puntualizar eso también, ¿no? Sí, les preguntamos si piensan ir a votar en las elecciones internas del 30 de junio, que además les recordamos que no es obligatoria. Y aquellos que dicen que piensan ir, le preguntamos a cuál de los candidatos que se presenta piensa votar. No le mencionamos ningún nombre y es abierta la pregunta. Ahí está. Esto que vamos a dar ahora entonces, estos números son los porcentajes dentro de aquellos que dicen que van a ir a votar en la interna del Partido Nacional. Y que además dicen seguro que van a ir. Ahí está. Bueno, los números son: la calle Pou 38%, Larrañaga 18%, Sartori 26%, Antía 7%, indecisos 11%, con un margen de error que decías es de 6 puntos, ¿no? Sí, bueno, y efectivamente esto lo que muestra es que, en primer lugar, la calle Pou sigue manteniendo el liderazgo de esa interna, que lo ha mantenido siempre, pero que las diferencias se achican. Sí, hoy está a 12 puntos Sartori, que es el segundo, que además supera a Larrañaga por un margen significativo, ¿sí? Y luego aparece Antía bastante por debajo, ¿sí? Si miramos lo que ha sido la evolución de esta información, porque es importante tener presente que la fotografía no solo hay que mirarla el hoy, sino entender de dónde viene y por qué viene así. Vemos que, como decía, el liderazgo de la calle se mantiene, pero que ha perdido significativo peso desde febrero hasta ahora. Sí, esa es la otra gráfica que estamos poniendo en pantalla en este momento. Efectivamente, cuando comienza la campaña más formalmente para la población, que es cuando cambia el año, en febrero tenía un liderazgo muy marcado, casi el 60% de aquellos que pensaban ir seguro a votar en la interna lo preferían a él, mientras que los otros estaban bastante por debajo. Y si uno mira la evolución en estos meses, se encuentra que pierde casi 20 puntos. La calle Pou de 59 a 38, que Larrañaga se mantiene, había crecido de ese 18 que presentaba en febrero, pero vuelve a caer a esas mismas cifras, y que Sartori es el único que ha mantenido una estabilidad en su crecimiento,
pasando de 9 a 26 en 4 meses. Repaso los números para cada uno de esos 3 precandidatos que mencionabas. Repito, son de febrero, abril, mayo y junio. Lacalle Pou tenía 59, bajó a 40, subió un poquito a 42 y ahora está en 38. Larrañaga estaba en 18, subió a 29, bajó a 22 y ahora está en 18 de nuevo. Y el más dinámico, ya sabíamos eso, es Sartori. Estaba en 9, subió a 17, subió a 22 y ahora está en 26. O sea que hoy es el segundo, efectivamente, ¿no? Sí. 38 sí. Lacalle Pou, segundo Sartori con 26 y tercero Larrañaga con 18. Luego aparece Antía con 7. Sí, acá me parece importante tener varias consideraciones. En primer lugar, que el liderazgo siempre ha sido de Lacalle Pou. Él ha estado siempre primero y todavía tiene una diferencia significativa con Sartori, con lo cual uno diría, bueno, faltan 11 días, podríamos decir está cerrada. No nos animamos a decir que está cerrada. ¿Por qué? Porque la tendencia muestra un crecimiento del segundo y una novedad en la campaña, en su forma de presentarla, en su estrategia, que nos hace muy difícil predecir qué va a pasar efectivamente. Es decir, Sartori está generando hechos políticos casi todos los días, ¿no? Sí, y porque además, tanto Sartori como Lacalle Pou y también Larrañaga tienen públicos distintos. Y entonces, dependiendo de cuáles de esos públicos voten más ese día, va a ser el resultado. Ustedes tienen números para entender sí, exactamente. este aspecto en el que estás poniendo énfasis ahora. Lo que yo quiero decir, uno mira estos números y el liderazgo de Lacalle Pou es claro. Uno dice, ¿por qué estamos discutiendo a 11 días cuando está 12 puntos arriba? Sí, podrá acercársele, seguramente se le acerque más, pero uno dice, siempre ha sido el primero y yo no estoy ni desconociendo ni quitándole peso a eso en una interna que es compleja. ¿Sí? Entonces lo que decía es, hay públicos distintos. Si uno mira lo que son todos los votantes de la interna, hay 2 grupos. Dentro de ellos, los que se consideran más blancos, o sea, cuando le preguntamos con qué partido simpatiza, se dice yo soy blanco, y aquellos que incluso pueden votar sistemáticamente al Partido Nacional, pero no se sienten blancos o llegan al partido atraídos por nuevas candidaturas. Ahí aparecen las diferencias en esta gráfica que estamos viendo, ¿no? Entonces, entre el conjunto ya vimos que el liderazgo es de Lacalle Pou y que tiene 12 puntos sobre el segundo, que es Sartori. 38 a 26 y 18. Con Larrañaga en 18. Pero entre el corazón más blanco, entre aquellos que es un núcleo más pequeño dentro de este conjunto, que se sienten más blancos, que son más del riñón del partido, cambian significativamente por lo menos el orden. Lacalle Pou mejora su liderazgo de 38 a 41, Larrañaga pasa a ser el segundo, del 18 al 24, y Sartori baja al 17. ¿Qué quiere decir eso? Que entre los blancos más militantes, los líderes tradicionales tienen mayor peso. Y que donde Sartori ha captado más votos o aporta a esta interna, son votos o de blancos más tibios o de gente que no es directamente blanca, que viene a votar atraída por este nuevo candidato. Por lo tanto, dependiendo de qué grupo vote más, si votan más o si solo votan o tienen mayor peso los más blancos tradicionales, bueno, el resultado es obviamente para Lacalle Pou y Larrañaga es el que le sigue, pero si sigue creciendo ese grupo de blancos tibios o de gente que le simpatiza a Sartori y efectivamente termina votándole ese día, bueno, la suerte puede ser distinta. Seguimos en diálogo con Mariana Pomies, directora de la consultora Cifra. Estamos repasando datos de la última encuesta de intención de voto para las elecciones internas, la que se cerró este lunes. Se hizo entre el 7 y el 17 de junio y abarcó a más de 1.500 casos, ¿no? 1.512. 1.500. Hoy estamos concentrándonos solamente en Partido Nacional y Partido Colorado. No, vayamos entonces ya mismo a la interna del Partido Colorado. Bien, bueno, lo que vemos en esta interna es un cambio respecto a lo que veníamos viendo en encuestas anteriores. Hoy Talvi tiene el 50% de intención de voto, la mitad exacto, Sanguinetti 40, 10 puntos por debajo. Luego aparece Amorín Valle con un 3% de intención de voto y 7% de personas que dicen yo voy a ir a votar en la interna del Partido Colorado, pero aún no sé a quién. Esto implica un cambio significativo, ¿no? Sí. Recordemos que este es el grupo más pequeño de las internas que estamos mirando, no de los partidos, de las internas, ¿sí? Y que el margen de error acá es más grande, es de 8 puntos.
¿sí? De todos modos, la evolución sí. marca justamente una diferencia, ¿no? Sí. Porque hasta ahora, en estas mediciones que hacen ustedes, Talvi no había aparecido primero. Y además, si miramos lo que ha sido las trayectorias de los candidatos principales exactamente inversas, muestran una tendencia clara. Lo que nosotros veíamos en febrero, como la del Partido Nacional, un liderazgo claro de Sanguinetti con 54% de intención de voto. Por debajo estaba Talvi con 27%. Y esto era la irrupción de Sanguinetti como candidato, la novedad, los colorados que respiraban y decían, bueno, no se hunde el partido. Talvi, que aparecía como la novedad, pero muy desconocido entre mucha gente, dejaba a Sanguinetti tranquilo arriba. Pero lo que ha pasado en estos meses es que Sanguinetti sistemáticamente ha caído en su intención de voto de 54 en febrero a 49 en abril, 48 en mayo y 40 en junio. Y como contrapartida, la preferencia por Talvi viene creciendo de 27% en febrero, crece a 38% en abril, se mantiene en 38% en mayo, pero sube a 50% en junio. También Amorín Valle ha oscilado, en un momento tuvo 5, 4. Sí, recordemos la polémica 3. Porque en la medición de febrero no aparecía. No, sí, exactamente. No, porque la mención es espontánea, nosotros no sugerimos nombre, entonces, bueno, aparecen los que la gente nombra. Sí, recordemos la pregunta, era, ¿usted va a ir a votar? Piensa ir a votar en la interna del 30 de junio, que no es obligatoria, y a los que nos dicen que sí, y además probable, seguro, les preguntamos a cuál de los candidatos que se presenta piensa votar sin nombrar a ninguno. Sí, lo que ha pasado entonces con Amorín concretamente es que en febrero no marcaba, en abril apareció con 5, en mayo con 4 y ahora está con 3, ¿no? Sí. Y entonces lo que vemos es que se revierte lo que veíamos en febrero, hoy el líder es Talvi y Sanguinetti queda 10 puntos por debajo. Recordemos el margen de error. Es 8 puntos en este grupo porque es un grupo más pequeño que el conjunto, ¿sí? Y otra vez, igual que con el Partido Nacional, el tema o el problema para nosotros, ¿por qué no es una interna cerrada con 10 puntos de diferencia? Porque los grupos también de votantes son muy distintos, tienen públicos distintos. Por más que hubiera grupos, si las preferencias se repartieran de igual manera, no importaría, pero el público que prefiere a Talvi es muy distinto del público que prefiere a Sanguinetti. Como en el caso de Sartori, si miramos la gráfica siguiente, entre todos los votantes la diferencia favorece a Talvi. Pero si miramos al riñón más colorado, aquellos que dicen yo soy colorado, me siento simpatizante del partido, hay una simpatía especial, no solo por el candidato, sino por el partido, las diferencias cambian y se revierte. Crece el peso de la preferencia por Sanguinetti, es más grande y pasa a 49, y el peso de Sartori es más chico y baja a 40. Perdón, de Talvi. Perdón, de Talvi. Incluso, claro, estamos hablando de números más bajos en ese caso, pero sube la de Amorín Valle, ¿no? Y sube un poquito la de Amorín Valle. O sea, ¿qué quiere decir entre esto? los más cercanos al Partido Colorado, el orden es Sanguinetti 49, Talvi 40, Amorín 4 y, por otro lado, indeciso 7, ¿no? Otra vez, los más cercanos al partido optan por liderazgos más tradicionales, como el de Sanguinetti, mientras que el grupo que prefiere a Talvi es un grupo más nuevo en el partido, no tan cercano, que no se siente tan colorado y aporta también votantes que vienen de fuera. Entonces, dependiendo de si ese día votan solo los del riñón y los más militantes, Sanguinetti puede ganar, o si los que votan entre los que votan tiene más peso los colorados más nuevos o más tibios respecto al partido, ahí Talvi puede ganar la interna. Y no es por cubrirme, realmente son públicos bien distintos en sus características. Ya que hacías esa observación tanto para la interna del Partido Nacional como para el Partido Colorado, quiero agregar un elemento que complejiza todavía más la cosa. Ay, ¿cuál? Y que según las normas vigentes gana automáticamente el día de las elecciones internas el que obtiene 50% más 1. Pero ¿qué pasa si obtiene menos del 50%? Si hay uno que gana, entre comillas, porque es el más votado, pero no llega al 50%. Ahí empieza a computarse otra cosa, ¿no? Para ganar de primera ese día, tiene que tener por lo menos 40 y 10 puntos de diferencia sobre el siguiente. Sí. Y por lo que tú estás contando, en estos dos partidos que estamos comentando, Partido Nacional y Partido Colorado, podrían darse variantes en este sentido, ¿no? Igual los dos partidos han tenido respuestas distintas frente a eso, ¿no? En el Colorado no se discute tanto el peso de la convención.
Incluso Sanguinetti ha dicho, bueno, el que gana, gana, está más claro y no hay tanta discusión. Mientras que la Convención Blanca se ha dicho que va a tener mucho peso si efectivamente, como tú decías, o el candidato no tiene el 50+1 o la diferencia no es de 10. Bueno, ahí habrá que esperar a que la Convención resuelva. Luego podemos analizar si eso es bueno o no para el partido y cómo queda después de eso. Pero es cierto que se ha hablado mucho en el Partido Nacional del peso de la Convención. Mariana Pomies, directora de la consultora Cifra, gracias por visitarnos. Por favor, un gusto. Bien.